Creo que ya tenemos la comunicación. Vamos a hablar entonces con el doctor Daniel Degani, médico cirujano, comodoro de Marina de la Reserva Naval de la Armada Argentina, responsable, como dije, de la delegación del Instituto Nacional Browniano en Francia y con extensión y área de influencia en países donde no hay delegaciones del instituto. Y hoy entonces, buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué, le va, Beatriz? qué tal? ¿Cómo estás? Hoy decía, vamos a hablar Bien. un poquitito de marinos franceses. Hemos venido hablando de Sí, diferentes colectividades, hemos hablado mucho de Hipólito Boullard, pero son otros y hay más marinos de origen francés que estuvieron en nuestra independencia, en nuestros primeros años, y esa es su especialidad, doctor. sí, sí, bueno, muchas gracias. En efecto, ha habido muchos corsarios y marinos de origen francés que han llegado antes de la Revolución de Mayo, ya trabajando en el Río de la Plata, entre Montevideo y Buenos Aires, y después también de la Revolución de Mayo y de la Declaración de Independencia de 1816, también esos franceses siguieron colaborando con el gobierno argentino de la época y hasta en las campañas corsarias a Brasil, inclusive. Y hubo otros, muchos más que Bouchard, que es el más conocido de todos. Sí, justamente en el programa anterior estuvimos hablando del tema de los corsos con el doctor De Marco por el almirante Brown, justamente por su libro y por la acción del almirante Brown como corso después de la guerra con Brasil en la campaña Brasil. Así que hemos estado explicando un poquitito que los corsos eran legales y que firmaban acuerdos con el gobierno. ¿No es así? Sí, es exacto eso. Tenían una patente de corso que es lo que lo distinguía de los piratas. Y en definitiva, seguramente ustedes saben, los corsos, los corsarios, son acciones, son personajes que siempre cuando están en actividad es cuando hay al mismo tiempo periodos de guerra entre los estados. Entonces los estados llaman a marinos que generalmente hacen comercios para reforzar sus escuadras, y entonces se crean esas patentes de corso o letra de marca, como se dice también, para que bajo bandera de un estado puedan hacer campañas contra los enemigos de ese estado, estas personas, los corsarios. Exactamente. Y bueno, y los franceses hicieron mucho también en el Río de la Plata en ese sentido. Y hubo varios, ¿no? Como Ubac, Murdey, Azopardo, Luis Orí en el Caribe, aunque nunca estuvo en el Río de la Plata, pero durante 4 años enarboló la bandera argentina en el Caribe. Después, como le decía también, Ubac, hubo otros como Estanislao Currande, Francisco de Furmantin, César Fournier. Bueno, fueron muchos. Y lo más destacados y menos desconocidos al mismo tiempo pueden ser Currande o Murdeia. Así que... Ahora, Sí, estos sí. marinos, porque algunos de los que hemos estado nombrando, que usted ha estado nombrando, también estuvieron peleando como marinos de guerra, digamos, contratados no como corsarios, sino como marinos de guerra. El mismo Azopardo, Ubac, son Boullard lo mismo. O sea, han hecho campaña trabajando también como marinos para el gobierno argentino, o en ese caso para el Río de la Exactamente, Plata. exactamente, pero ellos, por ejemplo, los que nombró usted, ellos llegaron al Río de la Plata ya en 1804, ¿no? Y Azopardo, Ubac, hay un artículo publicado hace unos años por Julio Luque Lagleize que evoca también a Bouchard, eran parte de los 73 bravos corsarios de Hipólito Murdeia.
que Hipólito Murdey fue un corsario francés que tuvo una destacadísima actuación en las invasiones inglesas, con Azopardo, con Uvac y con, según este papel de Julio Luque Laglaise, también hubiese estado ahí Bouchard. Así que después sí se incorporaron, porque Murdey falleció en combate cuando los ingleses hicieron la brecha de Montevideo en 1807, el 3 de febrero, y entonces después él murió, y fíjese que los tres que hicieron la primera escuadra naval argentina en San Nicolás, que fue Azopardo, después estuvo Bouchard y Uvac. Azopardo era el segundo comandante de los corsarios de Murdey, Uvac era el cuarto oficial, y en un artículo está mencionado que Bouchard hubiese sido el segundo oficial de Murdey. Así que sí, en efecto, esas tres personas después las encontramos como fuerzas propias y que hicieron gran carrera y de gran prestigio en nuestra armada. Sí, por eso decía, el tema de los marinos de esa época era así muy particular en el sentido que ellos iban alternando, porque muchos vinieron como marinos mercantes, venían a hacer un negocio, después trabajaban como corsarios porque se presentaba la oportunidad de ser corsarios, pues ellos venían, habían sido miembros de las armadas europeas. Sí, totalmente. Es totalmente así. Fíjese, para evocar de nuevo a Murdey o a Estanislao Currande, ellos ya tenían, en 1804 tuvieron una patente de corso por las fuerzas españolas de la época que estaban en Montevideo, hacer campañas corsarias sobre las costas de África. Entonces, por ejemplo, Murdey con Azopardo, con Uvac, ellos hacían idas y vueltas entre Montevideo y las costas africanas, capturando buques británicos, por ejemplo. Y después Estanislao Currande, que era también otro francés, igual, la primera patente de corso que obtuvo fue en 1803 en Montevideo. Y después esa gente trabajaba, como usted bien dice, eran comerciantes, pero el hecho de ser corsarios también eran una especie de comercio, si se quiere, porque cuando ellos más presas tenían, más obtenían en la repartición de los bienes de esas presas. Entonces trabajaban para un Estado que guardaba una parte de las presas y otra parte era para el armador y el corsario y los tripulantes de las naves. Exacto, o sea, en ese tratado, en esos acuerdos que se firmaban con los gobiernos, justamente se repartían los porcentajes que le correspondía a cada uno según cuánto invertían de sus propios bienes. Por eso el reparto, sí, como totalmente. dijo usted, entre el gobierno, el armador, porque a veces el marino no era, por supuesto, el dueño del barco, sino que era otro el dueño del barco y el marino trabajaba en el barco de otro, que sería el armador del grupo, de la escuadra. Exactamente, era así, y a veces se daba que el comandante del barco también era su propio armador. A veces pasaba también. Eso sucedió, por ejemplo, en la primera etapa de Hipólito Murdey, fue uno de los grandes corsarios en el Mediterráneo, y él era su propio armador y el mismo que combatía. Así que sí. Sí, por supuesto, digo, por eso había, o sea, en el caso, por ejemplo, de Bouchard con Echavarría, todo ese enfrentamiento y peleas entre ambos por justamente el tema de las ganancias, o que el Bouchard no había vuelto, ¿no? Porque uno era el dueño y el otro era el marino, pero había también, o sea, el almirante Brown en general era el dueño de su barco. Dependía entonces de cuál era la situación de cada uno de esos marinos, ¿no? Es muy, o sea, es interesante explicar esto porque es una imagen que no se tiene clara de cómo era el sistema de los marinos y la marinería en esa época. Sean franceses, sean ingleses. Es muy importante lo que usted dice. El especialista de esto es el doctor De Marco. Imagínese, con el gran respeto que me merece.
con tantos libros que tiene escrito y todas esas cosas. Usted citó, por ejemplo, el problema entre Bullard y Echeverría. El pobre Bullard, cuando él llegó a Valparaíso, se hizo despojar de todos sus bienes por el almirante Cochrane. Y quedó sin nada. Su fragata, la Argentina, quedó nada más con los palos porque hasta las velas le sacó Cochrane. Y después, cuando tuvo que armar de nuevo la fragata, la Argentina, que él la volvió a llamar Consecuencia para acompañar en la expedición al Perú, transportando los granaderos a caballo a San Martín para liberar el Perú, también cuando llegó después a Perú y todos los años que trabajó Bullard en el Perú, nunca el gobierno, como era un gobierno incipiente, le pudo pagar, y el pobre Bullard, como lo escribió en su carta, dijo: yo he hecho tanta fortuna, en la carta que escribía a uno de sus hermanos, el verdadero Hipólito, le dice: yo he hecho tanta fortuna, me deben tanto dinero, que con todo, cuando el día que me lo paguen, ninguno de mis hermanos, de mi familia, tendrá necesidad de trabajar por el resto de sus vidas. Bueno, doctor, sin embargo, sabemos que Bullard terminó muy pobre. Sí, y por eso nunca le pudo pagar a Echeverría. Doctor, le pido un momentito, hacemos un corte de una tanda y luego continuamos con toda esta nota. Así muy que bien, vamos a la canción. Señora, gracias. Bueno, continuamos entonces, doctor, con esta nota y termine de, por favor, lo que estaba contándonos del final de Hipólito Bullard. Sí, lo que le decía, que el pobre Bullard fue por eso que al final, a pesar de que había tenía tantas ganancias que él había tenido con su trabajo en el Perú, y tenía tanto dinero, pero al final, como nunca pudieron pagarle, él tampoco nunca pudo pagarle ni a Echeverría, ni volver a Francia a encontrar su familia como él hubiese deseado. Y como él le había dicho a su hermano Hipólito, el verdadero Hipólito, que con todo ese dinero que él tenía, el día que se lo pagaran, ninguno de sus hermanos y de sus hermanas tendría que trabajar por el resto de su vida. Lamentablemente sabemos que no fue así, que murió violentamente en el Perú. Y violentamente. Sí, tampoco pudo mantener a su mujer y a sus hijas. Porque Norberta Merlo la pasó fea y en la miseria con mucho tiempo, porque él no podía tampoco pasarle dinero para ella y sus hijas. Totalmente. Y todo eso fue la consecuencia del despojo de Cochrane cuando Bullard llegó a Valparaíso. Exactamente, porque los corsarios, como decíamos al principio, tenían un porcentaje, de acuerdo a lo que ellos... Las presas que hacían ganaban, si se las expropiaban perdían todo lo que podían haber llegado a ganar. Totalmente. Y bueno, pero Bullard había hecho muy buenas presas, había obtenido muy buenas presas. Lo que pasa que Cochrane, cuando llegó 2 años después de dar la vuelta al mundo, Bullard, Cochrane le dice: bueno, pero su patente de corso está vencida, entonces lo tomó como un pirata y esa fue la excusa que usó. Pero bueno, todos sabemos que el proceso después que tuvo Bullard fue inocentado, porque fue todo un artilugio de Cochrane, y cuando uno lee su historia, Cochrane era un gran mercenario, así que, y bueno, pero lo metió lo hundió, lo llevó a la pobreza a Bullard y a no poder asumir sus responsabilidades con Echeverría y con su esposa y sus hijas. Pues digo, en general los marinos franceses no han tenido grandes éxitos, ¿no? Porque el mismo Aguaso Pardo tampoco ha sido muy brillante lo que pudo lograr. No consiguieron un buen lugar, pasar económico. Azopardo él no era francés, a pesar que él era maltés, pero sí. él se formó en Toulon, porque en esa época Malta formaba parte de las posesiones del rey de Francia. Entonces Azopardo llegó a Toulon, se formó como marino en Toulon, y ahí es donde seguramente conoció a Murdeye, conoció a Bullard probablemente, aunque no haya escrito, pero todo se pasaba ahí, en Toulon y Marsella.
y a Ubac, porque Ubac nació en un pueblito que está cerca de Toulon también, y él era de la misma edad de Bouchard. Pero bueno, Azopardo también tuvo su carrera, tuvo sus dificultades, y bueno, pero él después terminó su vida en Argentina siendo marino de nuestro país. Ubac también, que murió en combate en San Nicolás, porque con un fuego de metralla le cortaron las piernas y bueno, murió sobre su barco. Así que sí, los marinos franceses depende con qué ojo los vemos, sí, terminaron en la miseria, pero han escrito hermosas páginas de nuestra historia naval argentina. No, eso desde particularmente Bouchard. Pues eso desde ya, o sea, Bouchard con su viaje a la la vuelta al mundo, ya solo eso lo lleva a ser o sea, inolvidable en nuestra historia naval, ¿no? Fue el segundo francés a dar la vuelta al mundo, después de Bougainville, que fue quien creó el puerto Luis en las Malvinas, sí. En su expedición alrededor del mundo. Bouchard fue el segundo francés a dar la vuelta al mundo registrado. Así que, y el primer argentino que enarboló la bandera argentina alrededor del mundo. Ese fue Espora, que justamente viajó con Bouchard. Ese fue Espora, sí. Claro, que justo Bouchard estaba con el viaje de Bouchard. También. Ahora, con respecto a algo que usted me pasó en información sobre todo el tema de los marinos, de los cuales iba a hablar, y usted nombró la ciudad de Toulouse, la mayoría venían de ahí, o sea, usted está diciendo que se conocieron ahí en ese pueblo, en esa ciudad. Muchos de los que vinieron acá como que vinieron en grupo. Azopardo, Ubac y Murdeye, sí, porque eso está confirmado. Bouchard, en esa misma época, él también estaba en Toulon, porque él entró en la Marina Francesa en el 1799. Y eso tiene que ver con el tipo de reclutamiento que el rey hacía en la época para reforzar sus flotas. Era una especie de servicio militar, donde llamaban todos, cada 3 años llamaban a una generación, vamos a decir. Entonces, muy probable que Bouchard también los conoció ahí. Después hay otros, como fue Furmantin, por ejemplo, Francisco de Furmantin. Algunos los hacen nacido en Burdeos, otros lo hacen nacido en Calais, que es en el norte. Después Stanislaw Currande, no tengo la ciudad de nacimiento, pero después estaba Luis Ory, él era de París. O sea que no todos vinieron de ahí, pero de Toulon. Pero en todo caso, Ubac, Azopardo y Murdeye, eso sí está confirmado que ellos ya se conocían de ahí, porque eran hombres que estaban bajo el mando de Murdeye y habían hecho ya muchas campañas corsarias en el Océano Índico, en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo, uno de los más grandes corsarios franceses del Mediterráneo, y antes de que llegue al Río de la Plata, y después, como le decía hace un rato, en las costas de África, sobre todo en el sur, Sudáfrica y todo eso. Ahora, eran realmente todos estos marinos de todas las nacionalidades, ¿no? Realmente eran hombres muy, o sea, además de valientes, muy aventureros, porque venían para estas tierras, o como dice usted, o en África, bueno, donde estaba el trabajo, donde estaba la posibilidad para trabajar, para buscar un futuro, porque en realidad lo que ellos estaban buscando era una posibilidad económica, un futuro para poder vivir mejor. Solo que algunos se engancharon con la lucha de la independencia en América. Es totalmente justo lo que usted dice, porque el tema del desbande de todos estos corsarios franceses es que después de Trafalgar y después que se perdió la hegemonía que los dueños de los mares durante 100 años después de Trafalgar fueron los ingleses. Entonces todos esos marinos franceses que trabajaban con Napoleón, que estaban con Napoleón, de golpe se encontraron en otras partes del mundo y casi sin posibilidades de volver,
y tuvieron que arreglárselas un poco como pudieron. Y entonces tenían sí este gran espíritu de aventura, eran muy sangre fría. Cuando pensamos el Murdey, que él hacía los abordajes, que era comandante y que encima era manco, que le faltaba, uno se pregunta, pero ¿cómo hacía este hombre para hacer los abordajes con un sable en la boca y un hacha en la mano y faltándole la mitad un antebrazo, que lo había perdido precisamente en un abordaje cuando se había escapado de la fortaleza de Alicante, que le había sido hecho prisionero por los españoles a principios del siglo XIX. Sí, un coraje extraordinario, cosas que bueno, uno podría hacer 1000 películas. Yo pienso a Bouchard, por ejemplo, uno podría hacer una película 100 veces más impresionante que lo que puede hacer un pirata del Caraíbe, porque Bouchard también era un corsario de un personaje excepcional. Sí, no, o sea, toda nuestra historia realmente da para una enorme cantidad de películas. Lamentablemente todavía no, ningún director de cine se ha dedicado, le ha prestado atención. Yo, por ejemplo, con el tema de la toma de Monterrey, siempre digo lo mismo, hasta tengo el título de la película, El día que Monterrey fue argentino. Mire qué título. Sí. Pero también hay una película muy famosa también, pero no me viene el nombre ahora, pero todos los marinos en Argentina la conocen, que está inspirada en la vida de Cochrane, por ejemplo, y es una película que ha dado la vuelta al mundo, pero bueno, no me viene el nombre ahora. No importa, pero... Así que, y nosotros tenemos marinos que Brown, Bouchard con su vuelta al mundo, sí, además con su aventura en Perú, con San Martín, o sea, Bouchard da para un montón para toda una serie de películas. Todo. Ahora los peruanos están descubriendo que Bouchard por un momento fue jefe de la escuadra naval peruana. Y ha habido una conferencia animada por el doctor De Marco también hace unos días atrás. Y bueno, eso me ha puesto muy contento que Perú en el año de su bicentenario y bicentenario de independencia y la creación de su armada también estén redescubriendo el personaje de Bouchard y el lugar que ocupó en la historia naval peruana y de la independencia. Bueno, doctor, realmente, ahora todos estos marinos, los primeros que llegaron, usted nos decía al principio que actuaron en las invasiones inglesas, o sea, en la invasión inglesa a Buenos Aires. ¿Y eso qué fue? Porque estaban aquí, por la relación con Liniers, porque en realidad era corona española. Murdey se encontró con Liniers en Montevideo, ¿sí? Y porque Liniers era un francés que trabajaba para la corona española. Sí. Entonces, cuando se organiza la reconquista de Buenos Aires, se le encarga a Murdey y a los 73 corsarios que él tenía, oficiaron una especie de infantería de marina en el desembarco. Y él tenía sus hombres, que eran todos franceses, Azopardo y Ubac ahí adentro. Entonces, cuando se hace la reconquista de Buenos Aires, cuando hubo diferentes grupos que abordaron el fuerte, y a un momento dado, Murdey tenía que hacerse un encuentro entre Belfort, Pueyrredón y Liniers. Y Murdey está en ese camino de la comunicación de esta esquela, y ahí le pone unas palabritas diciéndole a Liniers: usted puede contar conmigo, tiene toda mi confianza y mi respeto. Y tenía que juntarse con Pío White, que era un poco el espión, era un comerciante que vivía ahí en Buenos Aires y que al mismo tiempo era un poco espión de los británicos. Y al final ese encuentro no se puede hacer, y se hace la toma del fuerte de Buenos Aires, y el que la hace es Murdey. Esto que yo le cuento, yo lo he leído en las publicaciones de las invasiones inglesas contadas por los británicos, que hablan muchísimo de Murdey. Y inclusive que el general Berejos es a Murdey
que le tira la espada. Y usted lo puede ver, Murdeye, hay un pintor que en 1909, creo, Fouqueray, que pintó el cuadro de la Reconquista, que está en el Museo Naval en el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires. Este cuadro de Fouqueray, que es un francés, en un rincón del cuadro, abajo a la izquierda, él ahí retrató a Murdeye, que tiene el ojo vendado, pero que está con las dos manos. Pero él está retratado ahí. O sea que, porque hay pocos retratos de Murdeye, desgraciadamente. Así que él tuvo una acción muy valiente y fundamental en la reconquista de Buenos Aires. Bueno, doctor... Y en Montevideo también. En Montevideo inclusive tiene una calle que lleva su nombre, Montevideo. Ahí murió, ¿no? Ahí murió el 3 de febrero de 1807, cuando los ingleses hicieron la brecha, que uno va a Montevideo y todavía está eso de recuerdo, la brecha que por donde penetraron, que rompieron la muralla de Montevideo, y por ahí entraron. Y cuando uno lee cosas, porque de Murdeye se han escrito muchas cosas, pero confusas, porque él también tenía dos hermanos que también eran corsarios, entonces por ahí los que escriben, si uno va a Wikipedia, esas cosas, hay cosas que confunden los tres hermanos, que no son precisamente de Hipólito, pero ahí, por ejemplo, algunos dicen que murió de un tiro, y los ingleses cuentan que ellos lo mataron de 27 golpes de bayoneta. Bueno, doctor, le agradezco toda esta nota. Acá me dicen que la película es Capitán de Mar y Guerra. Exactamente, muchas gracias. El servicio informativo de acá que tengo, el operador me pasó la información. Bueno, le agradezco está inspirada en Lord Cochrane. Sí. Bueno, muy amable. Le agradezco entonces su nota, su comunicación, y en cualquier otro momento volveremos a hablar. Me gustaría personalmente, pero vamos a tener que hacerlo por ahora por teléfono. Muchas gracias. Ya nos vamos a arreglar, quédese tranquila. La felicito por su programa, que es muy interesante, muy amable. Gracias a usted.